Evangelio de hoy. Martes 7 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de la Anunciación. En el Evangelio según San Lucas, nos sumerge en uno de los momentos más sublimes de toda la historia de la salvación. Porque en él, el cielo se une definitivamente con la tierra. Y el misterio eterno de Dios se hace carne en el seno puro y obediente de una joven llamada María, que con su sí humilde y valiente, permitió que el Verbo eterno descendiera a la humanidad para redimirla y transformarla desde dentro. El texto inicia diciendo que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ya desde esa primera línea, comprendemos que lo divino se inclina hacia lo sencillo, que lo celestial se manifiesta en lo pequeño, y que Dios elige lo que el mundo considera insignificante para revelar su poder y su gloria. Porque Nazaret no era una ciudad famosa ni poderosa, pero fue allí donde Dios quiso sembrar la semilla de la salvación. El ángel llega con un saludo que rompe toda lógica humana, diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Una expresión que no solo revela la pureza y la elección divina de María, sino también la profunda alegría que trae la presencia de Dios en el alma. Porque quien es tocado por la gracia divina se llena de un gozo que trasciende toda comprensión. Y María se convierte desde ese instante en el signo visible de la alegría perfecta que nace del amor divino. María se turbó ante aquel saludo, no porque dudara de Dios, sino porque su humildad la llevaba a no comprender cómo podía ella, una simple joven de Nazaret, ser destinataria de una revelación tan majestuosa. Y en esa turbación vemos reflejada la pureza de su corazón, la transparencia de su alma que no busca honores ni glorias, sino solamente hacer la voluntad del Señor con docilidad y amor. El ángel la tranquiliza diciéndole que ha hallado gracia ante Dios, y que concebirá en su seno y dará a luz un hijo, al que pondrá por nombre Jesús. Porque él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y su reino no tendrá fin.
Y con estas palabras, Gabriel revela el misterio más profundo de todos los tiempos. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que viene a asumir nuestra carne, a caminar entre nosotros y a restaurar nuestra comunión con el Padre. Ante estas palabras, María formula una pregunta que brota del deseo sincero de entender el modo en que se cumplirá la promesa divina. Diciendo, ¿cómo será esto, si no conozco varón? Y en esa pregunta se revela no una duda, sino la apertura de un corazón que busca comprender la manera en que Dios actuará en ella. Porque su fe es tan pura que desea cooperar plenamente con el plan divino, sin oponerse a él, sino poniéndose completamente a disposición de la voluntad celestial. El ángel responde con una de las declaraciones más hermosas del Evangelio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esas palabras revelan el modo en que el misterio de la encarnación se realiza. No por obra humana, sino por acción directa del Espíritu, mostrando que el nacimiento del Salvador es un acontecimiento divino que transforma toda la historia. Porque Dios mismo desciende y se hace carne en el vientre de una mujer llena de gracia y fe. La sombra del Altísimo recuerda la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, cuando la nube cubría el tabernáculo como signo de su gloria. Y ahora esa gloria no cubre un templo hecho por manos humanas, sino el cuerpo purísimo de María, convirtiéndola en el nuevo arca de la alianza, el lugar donde habita la presencia viva del Dios eterno, que viene a establecer su morada entre los hombres. El ángel añade que el niño será santo y será llamado Hijo de Dios, confirmando que en ese seno virginal se está gestando no un simple ser humano, sino el mismo Dios hecho hombre, que viene a iluminar las tinieblas, a sanar los corazones y a ofrecer la redención a toda la humanidad. Y que su nacimiento marcará el inicio de una nueva era en la historia espiritual del mundo. El ángel le da también una señal de confirmación al anunciarle que su pariente Isabel, la que todos llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez. Porque para Dios nada hay imposible. Y así el mensaje celestial reafirma la verdad fundamental de la fe. Que Dios puede obrar maravillas más allá de las limitaciones humanas. Y que su poder no conoce fronteras ni imposibles cuando el corazón se abre con confianza. Al escuchar todo esto, María pronuncia las palabras más decisivas de la historia de la humanidad. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y en ese instante, su consentimiento libre, humilde y amoroso, permite que el Verbo eterno de Dios tome carne en su vientre, cumpliéndose así el misterio de la encarnación, que transformará para siempre la relación entre el cielo y la tierra. El sí de María es un eco perfecto de la voluntad divina. Es el acto supremo de fe, esperanza y amor, que repara el no de Eva en el paraíso, y abre de nuevo la puerta de la salvación a la humanidad entera. Porque en su obediencia se cumple el plan redentor. Y su entrega total convierte su vida en el espacio donde Dios puede actuar sin obstáculos. María, al aceptar el plan de Dios, no sabía aún los sufrimientos y pruebas que vendrían. Pero su confianza en el amor del Padre era tan absoluta, que su sí no necesitó garantías ni explicaciones. Porque quien ama verdaderamente a Dios se abandona en sus manos, sabiendo que su voluntad siempre conduce a la plenitud y a la paz. La Anunciación nos enseña que Dios no impone su voluntad, sino que pide permiso.
que la salvación del mundo comenzó con un acto de libertad humana. Porque Dios respeta profundamente la libertad de sus criaturas. Y María, en su libertad perfecta, se entrega sin reservas, demostrando que el amor se realiza plenamente en la obediencia confiada. El sí de María es también un sí a la humanidad entera. Porque en su vientre lleva a aquel que redimirá a todos los pueblos. Y su aceptación se convierte en fuente de bendición universal. Porque el Hijo que ella concibe será la luz para iluminar a las naciones. Y el amor que ella ofrece a Dios se derramará sobre toda la creación. Cada palabra del ángel resonó en el alma de María como un eco eterno. Y en su silencio interior, ella meditaba el misterio que se le había confiado. Porque la fe no consiste en comprenderlo todo, sino en acoger lo que Dios revela con amor y humildad. Sabiendo que su palabra se cumple siempre en el tiempo y el modo que Él dispone. El hágase de María no es una frase vacía, sino un acto de entrega total. Un sí que abarca toda su vida. Sus pensamientos. Sus emociones. Su cuerpo y su alma. Porque decir sí a Dios es permitir que Él transforme nuestra existencia desde lo más profundo, convirtiéndonos en instrumentos vivos de su voluntad. En ese instante sagrado, el Espíritu Santo descendió sobre María y el Verbo se hizo carne. Y lo invisible se volvió visible. Lo eterno se hizo temporal. Lo divino asumió lo humano. Y el cielo comenzó a latir en el corazón de una joven que supo creer más allá de lo que sus ojos podían comprender. La encarnación es el misterio más grande de amor. Porque Dios no se contentó con amar desde lejos, sino que decidió compartir nuestra condición, nuestras penas, nuestras alegrías y nuestras luchas, para mostrarnos que su cercanía es la medicina que sana toda herida del alma. María se convierte así en la primera discípula de Cristo. Porque escucha la palabra de Dios. La acoge con fe. La guarda en su corazón y la pone en práctica, convirtiéndose en modelo de obediencia, pureza y fidelidad para todos los que buscan caminar en la luz del Evangelio. El sí de María no fue fácil, porque implicaba aceptar un camino lleno de incertidumbres, de posibles juicios humanos, de riesgos y de dolor. Pero ella eligió confiar en la fidelidad de Dios. Y esa confianza absoluta es la que la sostiene incluso en los momentos más oscuros. Porque su vida entera se apoyaba en la promesa divina. María nos enseña que la fe verdadera no elimina el miedo, pero lo transforma en confianza. Porque quien se sabe amado por Dios puede avanzar aun cuando no ve con claridad el futuro. Puede caminar con esperanza en medio de la noche. Porque la luz del Señor guía cada paso en silencio y ternura. El ángel, después de transmitir el mensaje divino, se retira, dejando a María sola ante el misterio. Y en ese silencio posterior se revela el comienzo de una nueva historia. La historia de la salvación que empieza en lo oculto. En el seno de una virgen que cree sin ver. Y que confía plenamente en el poder de la palabra de Dios. El mundo no se dio cuenta de lo que acababa de suceder. Los grandes de la tierra no escucharon el mensaje celestial. Pero en un rincón silencioso de Nazaret, la historia entera cambió. Porque Dios comenzó a habitar entre los hombres. Y su amor se hizo visible en la pureza de una mujer elegida para ser madre del Salvador. Cada vez que meditamos este pasaje, deberíamos preguntarnos si también nosotros estamos dispuestos a decir hágase.
A permitir que Dios obre en nosotros aun cuando no entendemos del todo sus caminos. Porque la fe se mide en la disponibilidad del corazón, no en la comprensión racional del misterio. El ejemplo de María nos enseña que los planes de Dios son siempre más grandes que nuestros propios deseos. Y que cuando dejamos que Él dirija nuestra vida, nos conduce por caminos que superan toda expectativa. Porque su amor no tiene límites y su sabiduría no falla jamás. El Espíritu Santo que descendió sobre María también desea descender sobre nosotros, para engendrar en nuestro interior la presencia viva de Cristo, para transformar nuestras debilidades en fortaleza y nuestras dudas en confianza, haciendo de cada alma un pequeño Nazaret donde Dios pueda habitar con amor. María es la mujer del silencio contemplativo, porque guarda en su corazón todo lo que Dios le revela, sin precipitar juicios ni palabras, dejando que la gracia madure en el tiempo de Dios. Y en eso nos enseña el arte de esperar con fe, de no anticipar el futuro, sino de confiar pacientemente en la fidelidad divina. La Anunciación también nos invita a reflexionar sobre nuestra disponibilidad ante Dios, porque Él sigue enviando su palabra a los corazones dispuestos. Sigue llamando a hombres y mujeres a colaborar en su obra de amor. Y espera de nosotros la misma respuesta confiada que dio María, un sí total, sin reservas ni condiciones. El sí de María tiene un eco eterno en la historia, porque gracias a su obediencia, el Salvador pudo nacer y traer la luz al mundo. Y esa obediencia sigue inspirando a los creyentes de todos los tiempos a confiar, a rendirse ante el amor de Dios que nunca falla. María no pidió pruebas, no exigió señales extraordinarias, no buscó certezas humanas, simplemente creyó. Y esa fe pura, despojada de todo interés personal, es la que la convierte en la bienaventurada entre todas las mujeres. Porque en ella se cumple la promesa de que quien cree en Dios nunca será defraudado. En cada generación, Dios sigue buscando corazones como el de María. Corazones dóciles, sencillos, abiertos a la acción del Espíritu. Porque el milagro de la encarnación no terminó en Nazaret, sino que continúa cada vez que alguien se deja transformar por el amor divino. El sí de María fue pronunciado una sola vez, pero vivió repitiéndolo en cada etapa de su vida. En la huida a Egipto, en los años ocultos de Nazaret, en las bodas de Caná, al pie de la cruz, y en la espera silenciosa del Espíritu en Pentecostés. Demostrando que la verdadera fidelidad no se mide por palabras, sino por perseverancia. El anuncio del ángel fue una irrupción divina en lo cotidiano. Porque Dios no espera escenarios grandiosos para revelar su gloria, sino que se manifiesta en lo simple, en lo pequeño, en los espacios humildes donde reina la fe. Y por eso Nazaret, una aldea desconocida, se convierte en el punto de partida del plan de salvación. El saludo del ángel. Alégrate, llena de gracia. No es solo una cortesía celestial, sino una proclamación de identidad. Porque María está llena de la gracia divina, colmada del favor de Dios. Y su alegría no depende de las circunstancias humanas, sino de la presencia viva del Espíritu que la habita. El gozo que el ángel anuncia no es un sentimiento pasajero, sino una alegría profunda que nace del encuentro con Dios. Una alegría que no se apaga ante las pruebas. Porque quien acoge la voluntad divina descubre
Que incluso el sufrimiento puede ser fuente de luz y redención. María no comprendía plenamente lo que implicaba ser madre del Hijo de Dios. Pero aceptó el misterio con amor. Y en esa aceptación total radica su grandeza. Porque Dios no pide entendimiento, sino disponibilidad. No busca explicaciones, sino corazones dispuestos a confiar sin condiciones. La respuesta de María, he aquí la esclava del Señor, revela su profunda humildad. Porque ella reconoce que todo lo que es y tiene proviene de Dios. Y su única aspiración es servir. Dejarse guiar. Permitir que su vida sea un reflejo del amor eterno. El Espíritu Santo obró en María con poder. Pero también con delicadeza. Porque la gracia divina nunca invade. Siempre respeta la libertad del ser humano. Y por eso la encarnación sucede solo después de la respuesta libre y amorosa de la Virgen. El misterio de la Anunciación nos muestra que Dios no impone su voluntad, sino que la propone con ternura, esperando nuestra respuesta. Porque el amor verdadero no obliga, invita. Y en esa libertad se revela la dignidad de cada alma humana. Cada vez que decimos sí al plan de Dios, algo nuevo nace en nosotros. Algo de su luz se encarna en nuestras acciones. Y el mundo cambia. Aunque nadie lo note. Porque el reino de Dios crece silenciosamente en los corazones que creen. El ángel se marcha. Pero el silencio de María no es vacío. Es plenitud. Porque dentro de ella el Verbo ya habita. Y el misterio de Dios se desarrolla en el ritmo oculto de la vida cotidiana. En el latido de un corazón que ama sin medida. La Anunciación también nos enseña que los momentos más importantes de la historia de la salvación suceden sin ruido. Sin espectáculo. En el silencio fecundo donde solo reina la fe. Y eso nos invita a redescubrir el valor del silencio como lugar de encuentro con Dios. María representa el sí perfecto que contrasta con el no de Eva. Porque donde la primera mujer dudó de la palabra divina, María creyó. Y por esa fe humilde, la humanidad entera encuentra una nueva esperanza. Una nueva oportunidad de comunión con el Creador. El ángel le anunció que su hijo sería grande. Que se llamaría Hijo del Altísimo. Que reinaría para siempre. Y aunque María no comprendía la magnitud de esa promesa, la acogió con sencillez. Sin dejarse llevar por el orgullo ni el temor. Porque sabía que todo dependía de la voluntad del Padre. El sí de María no solo cambió su destino personal, sino el destino del mundo entero. Porque a través de su obediencia, el plan de redención se puso en marcha. Y desde entonces, toda la historia humana está marcada por ese instante de fe y amor. Cuando María pronunció su hágase, la eternidad tocó el tiempo. El cielo se unió a la tierra. Y el corazón de una mujer se convirtió en el puente por el cual Dios descendió al mundo, trayendo la salvación a todos los que esperaban la promesa. María, en su pequeñez, nos enseña que la verdadera grandeza consiste en dejar que Dios sea grande en nosotros. Que Él sea quien actúe, quien hable, quien guíe. Porque solo cuando nos vaciamos de nosotros mismos, la gracia puede llenar plenamente nuestro ser. En el misterio de la Anunciación descubrimos que la fe no elimina las preguntas, pero las transforma. Porque María pregunta al ángel cómo sucederá aquello. Y no lo hace por falta de fe,
sino para comprender mejor la forma en que puede colaborar con el plan divino. Su pregunta es signo de diálogo sincero con Dios. Un modelo para todos los creyentes que buscan entender su voluntad. Porque la fe no es pasividad, sino apertura activa. Confianza que busca luz. Humildad que se deja guiar sin perder el asombro. La respuesta del ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es la clave de todo el misterio. Porque lo que María no puede realizar por sí misma, lo realiza Dios. Y así nos enseña que la fe verdadera no consiste en nuestras fuerzas, sino en permitir que el Espíritu actúe en nosotros con poder y con amor. Cuando el ángel se aleja, comienza el silencio más fecundo de la historia. Un silencio lleno de vida, de esperanza, de misterio. Porque en ese instante, el Verbo Eterno se ha hecho carne en el seno de María. Y el universo entero contiene su respiración ante el milagro que acaba de ocurrir. María se convierte entonces en el primer sagrario viviente. En el templo donde Dios mora visiblemente. En la tierra santa que lleva dentro de sí al Salvador. Y su vientre se transforma en el espacio donde lo divino y lo humano se abrazan en perfecta comunión. El sí de María nos enseña que los grandes cambios comienzan en el interior. En lo invisible. En lo oculto. Porque antes de transformar el mundo exterior, Dios transforma el corazón humano. Y solo desde un corazón lleno de fe puede nacer una nueva creación. Cada creyente está llamado a vivir su propia anunciación. A escuchar la voz de Dios que lo invita a una misión única. A responder con libertad y confianza. Porque el plan divino necesita de nuestra cooperación. De nuestro sí. Para que el amor de Cristo siga encarnándose en el mundo. María no solo creyó, sino que actuó. Porque la fe auténtica siempre se traduce en acción. Y su primera acción fue ponerse en camino hacia su prima Isabel, llevando consigo al Salvador. Demostrando que quien lleva a Cristo dentro no puede quedarse quieto, sino que irradia alegría, esperanza y servicio. En la escena de la Anunciación, el amor de Dios se revela como iniciativa pura. Porque no es María quien busca a Dios, sino Dios quien la busca a ella. Mostrando que la gracia siempre nos precede. Que antes de cualquier mérito o esfuerzo, está la elección amorosa del Creador. El ángel entra en una casa humilde, no en un palacio. Y ese detalle nos recuerda que Dios no mira apariencias, sino corazones. Que su mirada penetra lo profundo del alma. Y elige lo pequeño para confundir a lo poderoso. Lo débil para manifestar su gloria. El encuentro entre el ángel y María es un diálogo de amor entre el cielo y la tierra. Donde la humanidad aprende que su dignidad máxima no está en dominar, sino en acoger. No en poseer, sino en ofrecerse con humildad para que Dios actúe. El hágase en mí según tu palabra es una oración perfecta. Un modelo de vida espiritual. Porque expresa total confianza en Dios. Abandono sereno. Entrega amorosa. Y enseña que la plenitud no se alcanza imponiendo nuestra voluntad, sino uniéndola a la divina. María nos muestra que creer no es comprenderlo todo, sino caminar en la oscuridad sostenidos por la promesa de Dios. Que la fe no elimina las incertidumbres, sino que las ilumina con la confianza en el amor eterno. La historia de la salvación cambia de rumbo con una sola palabra. Sí.
Y eso nos enseña que los actos pequeños pueden tener consecuencias eternas. Que cada decisión tomada desde el amor puede transformar el curso del mundo. La humildad de María la hace grande ante Dios. Porque solo el corazón que se reconoce pequeño puede ser lleno del Espíritu. Y en su pequeñez se manifiesta la majestad del Creador que exalta a los humildes y derriba a los soberbios. El sí de María es también una ofrenda silenciosa. Porque al aceptarlo, sabe que su vida dejará de ser suya. Que el camino será de entrega y de cruz. Pero aún así elige amar. Porque el amor verdadero no calcula el costo. La Virgen de la Anunciación nos enseña a escuchar. A hacer silencio. A reconocer la voz de Dios entre el ruido del mundo. Porque solo quien sabe escuchar puede responder. Y solo quien responde puede participar del misterio divino. La fe de María es la puerta por la que entra la redención. Porque el Verbo se hace carne solo donde haya acogida. Solo donde hay un sí total. Y eso nos recuerda que cada corazón que se abre a Dios se convierte en lugar sagrado. El ángel anuncia que nada es imposible para Dios. Y esa frase resume toda la esperanza cristiana. Porque ante lo que parece imposible, Dios siempre tiene un camino. Siempre tiene una promesa que cumplir. Siempre tiene una nueva vida que dar. María guarda todo en su corazón, meditando cada palabra, cada signo. Porque el corazón que medita es el lugar donde la fe madura. Donde las promesas se comprenden poco a poco. En el silencio y en la oración. El Hágase de María es una melodía que resuena en el tiempo. Inspirando a generaciones de creyentes. Recordándonos que la verdadera libertad se realiza cuando decimos sí al amor de Dios. Sin reservas. Sin miedo. Su fe es fecunda. Porque no se encierra en sí misma, sino que genera vida. Transforma. Fecunda el mundo con la presencia del Salvador. Y así María se convierte en madre no solo de Jesús, sino de toda la humanidad redimida. El mensaje de la Anunciación no pertenece al pasado. Porque cada día el ángel vuelve a nuestras almas, preguntándonos si queremos acoger la voluntad divina. Si estamos dispuestos a dejar que Dios nazca en nosotros. María responde con fe. Pero también con amor. Porque creer sin amar no basta. Y amar sin creer se disuelve. Por eso su fe y su amor se entrelazan en una sola entrega total. El misterio de la encarnación comienza en el consentimiento libre de una mujer. Lo que revela la grandeza del ser humano ante Dios. Pues Él, siendo todopoderoso, espera una respuesta humilde antes de obrar el milagro. María no fue elegida por casualidad, sino porque su corazón ya estaba preparado por la gracia. Y su vida de oración, de pureza y de escucha, era un terreno fértil donde la palabra de Dios podía germinar sin obstáculo. La Anunciación nos enseña que toda vocación cristiana es respuesta a una llamada divina. Que cada uno de nosotros tiene una misión única. Y que la plenitud se alcanza solo cuando respondemos con amor a esa llamada. El mensaje del ángel sigue resonando hoy, invitándonos a no temer. Porque la gracia de Dios es más fuerte que nuestras limitaciones. Y su Espíritu puede obrar maravillas incluso en lo que parece estéril o imposible. El sí de María es un canto de esperanza. Porque en medio de un mundo dividido, su fe abre las puertas a la reconciliación, a la paz, a la plenitud de la vida que brota del amor divino.
Cada vez que pronunciamos nuestro propio hágase, participamos del misterio de la encarnación, permitiendo que el Verbo se haga presente en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestros gestos cotidianos de amor. Así como María se convirtió en morada viva de Dios, también nosotros somos llamados a ser templos del Espíritu, reflejos del amor divino en medio del mundo, instrumentos de la gracia en un tiempo que necesita esperanza. Y cuando finalmente comprendemos que el sí de María fue también por nosotros, que en su fe fuimos concebidos en la esperanza de la salvación, solo queda adorar en silencio, dar gracias y repetir con ella cada día: hágase en mí según tu palabra. Porque en esa entrega total se encuentra el secreto eterno de la alegría. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.